Hoy es el Día Internacional contra el Bullying o el acoso escolar, un día para poner sobre la mesa un tema, un asunto que conlleva gravísimas consecuencias para los niños que lo padecen. Sepan que 1 de cada 4 niños en España dice haber sufrido bullying en alguna ocasión. Queremos hablar con Enrique Pérez Carrillo, es el presidente de AEPAE, de Prevención del Acoso Escolar. Muy buenos días, Enrique. Buenos días. Hablábamos de que son terribles y muy graves las consecuencias que tienen los niños y las niñas que sufren este tipo de acoso, pero ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque es un abanico también muy amplio. Bueno, estamos hablando de que es cualquier forma de maltrato, entendiendo el maltrato como cualquier conducta que haga daño, que nos insulten, que nos peguen, que nos amenacen, que nos excluyan, que nos intimiden, que ocurra en forma reiterada. Es importante especificar cuál es esa reiteración, porque si no, nada es acoso. Si ese maltrato ocurre una vez, es algo puntual. Si ocurre 2 veces, es algo que es casual, pero si ese maltrato ocurre 3 veces, ya por definición es acoso escolar, porque empieza a ser sistemático contra el mismo niño o niña. Por supuesto, que ocurra dentro del centro escolar, en cualquier espacio del centro, o sea, no solamente en el aula, en pasillos, en el comedor, en el gimnasio, en el autobús, incluso en el propio perímetro del centro escolar. Que no es necesario que se le exija que sea intencional, porque en cualquier proceso de acoso, el que acosa lo hace porque obtiene un beneficio, con lo cual esa intención ya está implícita en cualquier proceso de acoso, y que no es necesario que se exija que haya un desequilibrio de poder, porque este va a estar siempre dentro del proceso. No tiene por qué estar al principio, puede tardar 6 meses o 1 año. El que acosa se empodera, obviamente, y el que sufre acoso va perdiendo en ese proceso de maltrato reiterado su autoestima y su confianza. Enrique, es cierto que a todos los que somos padres, madres, nos preocupa que nuestros hijos sean víctimas del acoso, pero también tenemos que poner el foco en los que pueden ser padres de acosadores. ¿Cómo se puede ver, detectar que algo está fallando en uno u en otro lado, el de la víctima o el del abusador? Bueno, siempre es más sencillo el percibir el que le ocurre a la víctima, porque hay una serie de señales que son muy claras, como cuando somatiza, cuando anticipa que va a ir al centro escolar y de nuevo le pasa el maltrato, y el cuerpo somatiza, tiene insomnio, pesadillas, le duele la tripa, la cabeza, y ya en casos más severos, pues desde autolesiones, incluso estrés postraumático o ideación suicida. Con el victimario, con el acosador, obviamente no es tan sencillo percibirlo. Suelen ser niños con falta de límites, con poca empatía. Y bueno, pues a veces no es tan sencillo, o sea, no es tan fácil el reconocer ese patrón. Pero obviamente si un niño se comporta de esa manera en su casa, en su entorno, y incluso llega a casa con algunas pertenencias que no son suyas, o hay alguna sospecha de que eso ocurre, obviamente ese padre o madre tienen que pensar en una reeducación de ese niño, no en sobreprotegerlo, que es lo que pasa en 9 de cada 10 casos, que las familias del que acosa no colaboran en el proceso. Entendamos una cosa, el que acosa también necesita ayuda, pero tiene que ser responsable de lo que hace y sentir que hay unas consecuencias a ese acto. Claro, es cierto que en los últimos años se habla cada vez más del acoso, del bullying, se han establecido protocolos, se buscan soluciones. De hecho, en Aragón existe el teléfono de ayuda a la prevención del acoso, fue la primera comunidad en instalarlo. Sepan que el año pasado recibió 186 llamadas. Enrique, cada vez se verbaliza más, se pide más ayuda, los niños son más conscientes de lo que están sufriendo es un acoso y que eso tiene que parar. Bueno, realmente hoy día hay más visibilidad del problema. El conflicto que ocurre es que la manera en cómo se aborda el acoso escolar en el sistema educativo es un auténtico fraude. Y lo digo alto y claro, porque llevamos 15 años con más de 5.000 víctimas severas. Hay una serie de trampas, hay unas carencias en la formación que lo que hacen es que se invisibilice. El que por una parte se visibilice con las campañas que hacen, etcétera, pero en su esencia se invisibiliza. ¿Por qué razón? Lo primero es que no hay una medición pública en la incidencia. Hay estudios privados que nos dicen que 1 de cada 4 niños lo sufre. Estamos hablando de 3 millones de niños y niñas en España, que es una barbaridad. Sin embargo, desde lo público se habla de pocas decenas. ¿Por qué razón? Porque se invisibiliza. El propio protocolo de actuación es una herramienta de protección al propio sistema. ¿Por qué razón? Lo primero, porque cuando se abre el protocolo es bajo la insistencia de las familias con pruebas que son muy, muy duras. El centro
intenta no abrir el protocolo, no informa a las familias porque dice el protocolo que es confidencial, es otra trampa jurídica. El padre o madre de la víctima tiene derecho a saber qué se está haciendo, cómo se protege a su hijo, incluso cómo se sanciona en forma educativa al que acosa. Eso no está ocurriendo. Lo que pasa es que ese protocolo, los poquísimos que se abren, insisto, bajo la insistencia de las familias y con pruebas gravísimas, el centro, a ser juez y parte del proceso, cumplimenta el protocolo como a él más le interesa y llega sesgado a inspección educativa, que al ver que no hay unas causas que sean contundentes, lo desestima. Ese es el problema que ocurre. Pero es que hay una dejación de funciones por el propio sistema público. ¿Por qué? Porque se sabe muy bien cuál es la incidencia. Insisto, más de 5 estudios en los últimos años, el de Save the Children, el de UNICEF, el de Amnistía Internacional, el de AEPA, el de ANAR. Hay un montón de estudios que nos están confirmando que hay 3 millones de niños que lo están sufriendo. Sin embargo, insisto, en lo público dicen que es algo residual. Es una gran mentira, el sistema se protege a sí mismo. Y cuando hay dejación de funciones conociendo qué está ocurriendo, eso se llama prevaricación. Y hay que decirlo alto y claro. Alto y claro está dicho, Enrique. Luego hay una frase que me gustaría comentar contigo que habría que desterrar, esa de son cosas de niños, porque estamos hablando y cada vez hay más incidencia de casos de intentos de suicidio, lo has mencionado tú, en el que se ve que detrás está el bullying, el acoso. ¿Hay protocolos para detectar estos niños, estas niñas que piensan en el suicidio como una vía de escape? No, hoy día el acoso se contempla, insisto, pues como algo residual, como algo que el propio protocolo ya va a arreglar. Entendamos una cosa, que un protocolo es algo reactivo, es algo que se aplica cuando ya se quema la casa, no se está previendo la casa y no se está detectando a tiempo que hay una pequeña llama en la casa. Cuando ya se detecta el acoso, ya existe un gran daño. Hay 2 puntos de inflexión en el proceso de acoso. El primero es la expectativa, cuando un niño somatiza porque anticipa que, como ya ha ocurrido varias veces, cuando él va al centro, de nuevo va a sufrir el maltrato. Hay un primer punto de inflexión, que es cuando le duele la tripa, etc. Y un segundo punto mucho más peligroso, que es cuando la víctima asume su rol de víctima, se rinde, piensa que no hay salida, piensa que no hay remedio, y ahí pasamos a algo muchísimo más grave que no se detecta, que es las autolesiones, el estrés postraumático y la ideación suicida. Enrique, ojalá no tengamos que volver a hablar de esto o que no tuviéramos que hablar de este asunto, pero hay que hacerlo, es un problema grave social. Así que muchísimas gracias por atendernos y por tu claridad y contundencia en un asunto donde hay que ser claro. Gracias.